Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a Logos, la palabra para todo el mundo. En este momento tenemos un invitado especial, al hermano Dani Ávila. Pues extrañamos al pastor Pacheco, pero tenemos como invitado al hermano Dani una vez más en este programa de Logos, que es la palabra para todo el mundo. Hermano Dani, Dios te bendiga. Gracias, hermano Rodríguez, por la introducción. Es un verdadero privilegio estar aquí y hablar de la palabra de Dios, que es muy importante el tema, y agradezco. Amén. Vamos a continuar en este momento lo que es la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, donde Mateo 28, 19 nos enseña la gran comisión, donde Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, que nos tiene al respecto alguna información más, porque hay personas que tienen esa inquietud de que por qué, pero pues por eso vamos a tratar que en esta segunda parte de explicar más a fondo de la gran comisión de Mateo 28, 19. Sí, es un tema muy importante, que en cualquier lugar donde usted se encuentre, que escuche usted este podcast, es importante que pongamos atención, porque se trata de salvación. En Efesios 4:5 dice la palabra que un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, si los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, y Pablo está diciendo en Efesios 4:5 que nada más hay un bautismo, entonces nosotros debemos de poner atención cuál es el verdadero bautismo bíblico, porque esto se trata de llegar con Dios. Amén. Porque a muchas personas en realidad ha visto comentarios que necesitan más información a fondo con respecto a lo de la gran comisión. Pero vemos que según a la historia que Jesús anduvo con los apóstoles, Jesús instruyó a los apóstoles para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces, la reflexión de la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20 no queda exactamente allí. Amén, amén, hermano. Yo pienso que cuando el Señor Jesucristo estuvo instruyendo a los discípulos, la palabra discípulos significa alumnos. Ellos estuvieron recibiendo del Señor 3 años y medio en su ministerio del Señor Jesucristo, pero ellos no entendieron realmente, porque la palabra de Dios es extensa, y podemos podemos morir y no terminar de aprender. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó en Lucas 24, 45, dice que él les abrió el entendimiento para que ellos entendiesen las escrituras. Y en el 47 dice que se predicase el arrepentimiento en su nombre, y el perdón de pecados en su nombre, en todo el mundo. Entonces, es importante entender que él está diciendo: ¿sabe qué? Tienen que hablar el arrepentimiento en mi nombre, tienen que ser bautizados en mi nombre, porque el nombre es el que tiene el poder para salvar. Amén. En Hechos 4:12 dice la palabra que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Si la palabra dice eso, nosotros tenemos que tener cautela
debemos de analizar la palabra de Dios, porque el nombre es el que tiene el poder para perdonar pecados. Nosotros en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. Amén. En el nombre de Jesucristo sanan enfermos. En el nombre de Jesús está la sustancia. Ahí está el poder. Y cuando Mateo 28, 19, el Señor Jesucristo está dando un mandato de ir a todo el mundo, predicar el evangelio y bautizándolos en el nombre. Está hablando en singular. Está hablando de uno, no está hablando de tres. Amén. Si no dijera en los nombres, pero está hablando en singular, no está hablando en plural. Y esa escritura se cumple en Hechos 2:38. Muchos piensan, no, pero lo dijo el Señor Jesucristo. Yo estoy de acuerdo con eso, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero Pedro en ningún momento él estuvo en rebelión. En ningún momento él lo sacó de su bolsa. ¿Por qué? Porque también Pablo recibió el evangelio, la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo directamente. Claro. Entonces, si Pablo bautizó a los efesios en Efesios 19 en el nombre de Jesucristo, ellos habían sido bautizados en arrepentimiento. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando ellos escucharon la palabra, ellos creyeron, ellos recibieron la palabra y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la importancia del nombre. Sí, porque en Hechos, como lo explicó en Hechos de 19, el apóstol Pablo pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizado? Dice, y ellos respondieron, pues en el bautismo de Juan. Juan bautizó en arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces las escrituras mismas nos da la pauta para poder analizar de que lo que Jesús envió de la gran comisión, mandando a los discípulos, dándole esa orden. Ahora bien, vemos que en los años 50 y 60, el apóstol Pablo escribe las cartas de Primera Tesalonicenses y Segunda Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Filipenses y Filemón. En los años 70 aparece el Evangelio de Marcos y las cartas personales de Tito y Primera y Segunda de Timoteo. En los años 80 dice que aparece el Evangelio de Mateo. Imagínense, después de Cristo. Entonces, en los años 90 aparecen las cartas de Colosenses, Efesios, y en los 80 y 90 aparece el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, las cartas Primera y Segunda de Pedro, y las tres cartas de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, en los 90 aparece el Evangelio de Juan. Entonces vemos de que toda esta información que ellos ya habían escrito, todavía pasando en el año 100, tenemos un registro que fue fiel de un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100 después de Cristo y que se produjo, dice que se reprodujo en la revista Time el 5 de diciembre de 1955. Dice que el diácono levantó su mano y Publio Decio caminó a través de la puerta del bautisterio. Marcos Vasca, quien lo iba a bautizar, estaba de pie en la piscina y con el agua hasta la cintura. Dice que Publio se acercó a él. Marcos estaba sonriendo al igual que Publio, quien ya se encontraba a su lado allí en la piscina. ¿Crees?, le preguntó Marcos. Creo, respondió Publio. Dice Publio, yo creo que mi salvación viene de Jesús, el Cristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él yo moriré y con él yo puedo tener vida eterna. Publio sintió como aquellos brazos lo sumergieron en la piscina y oyó a Marcos expresar en su oído, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Enseguida el agua fue cerrada encima de él. Esos son testimonios que
apareció en el año 1955 porque fue la revista Time el 5 de diciembre que este diácono, o sea, era de Roma. Imagínense, pasaron 100 años después de Cristo y todavía se estaba bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Allí fue donde ya hasta en el año 325 fue donde empezaron ellos a cambiar en el concilio de Nicea lo que es la fórmula de Mateo 28, 19. Ellos dijeron, no, este es lo que se va a hacer, porque empezaron a ver de que muchas personas iban en arrepentimiento al bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso ellos dicen que hicieron ese concilio en ese lugar de Nicea, ¿verdad? Pero por el Constantino dice que el concilio fue el primer concilio ecuménico, o sea, es decir, universal, ¿verdad? Y que se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Y en eso participaron muchos obispos que tenían en su cuerpo todavía señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles en las persecuciones pasadas. Entonces vemos que estaba el emperador Constantino y estaban muchos allí en ese lugar, en esa reunión, que aproximadamente fueron casi 3 meses de estar en esa reunión por poner lo que es el bautismo en los títulos. Entonces vemos que desde el año 318, Ario dice que se había opuesto a su obispado, Alejandro de Alejandría, y que fue excomulgado en un sínodo de todos los obispos de Egipto. Y dice que entre los padres conciliares se encontraban las figuras eclesiásticas más relevantes en el momento. Y dice que aproximadamente hubieron 300 obispos que participaron en ese concilio de Nicea. Y como esto es una historia de cómo fue que ellos cambiaron esa fórmula de Mateo 28, 19, porque ellos dijeron, no, es que tiene que ser en los títulos, o sea, en los nombres, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero sabemos que la palabra de Dios, la Biblia nos dice que solamente es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nueva lengua, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, dice, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hermano Rodríguez. Sabemos que, de hecho, sabemos que la iglesia primitiva, la iglesia que nació en Hechos 2, el día de Pentecostés, sabemos que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús en Hechos 22, 16, invocando su nombre. Si Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y él recibió el evangelio directamente de Cristo, entonces ese es un gran ejemplo para que nosotros analicemos. Pablo fue un hombre que hablaba con ángeles de Dios. Pablo fue un hombre ungido, fue un hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y tenía una gran consagración con Dios. Entonces, si nos vamos a la palabra de Dios, sabemos que no hay nadie bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay registro en la Biblia, eso es lo que... No hay. Entonces, las personas pueden decir, oh, es que Pedro fue rebelde, pero nosotros sabemos que Pedro no fue rebelde, porque ellos sabían. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él estuvo 40 días con ellos. Y cuando Él ascendió al cielo, ellos estuvieron pidiendo dirección a Dios 10 días. Ellos estuvieron buscando el rostro de Dios, orando, clamando por el poder de Dios, por la dirección del Señor. Fue cuando la promesa vino y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todo cristiano necesita recibir el Espíritu Santo porque es Dios mismo el que va a venir a revelar su verdad, la verdad en las personas. Por eso es que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos entender, podemos irnos torcidamente o pensar de otra manera. Amén. Y dice que el sacerdote Jerónimo, dice, él dijo que el libro de Mateo había sido escrito en hebreo.
Eusebio dice en la historia eclesiástica, en el libro Toma 3, dijo, Mateo estaba escrito en hebreo. Eran las escrituras más antiguas que ellos tenían. Pero dijo Eusebio, dice que decía Mateo 28:19, ir y hacer discípulos en mi nombre. Amén. Ok. Pero desafortunadamente la Iglesia Católica tenía el control en ese tiempo. Así es. Entonces ellos manipularon toda información. Ellos crearon la doctrina de la Trinidad. Sabemos que en la Biblia no hay Trinidad. Amén. Sabemos que el versículo es palabra de Dios, pero mal interpretada. No van más allá de lo que está escrito de la Gran Comisión, sino que solamente se enfocan en ese versículo. Y luego muchas personas dicen, entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A Jesús o a los discípulos? Pero sabemos que Jesús comisiona a los discípulos, ¿verdad? Que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, es tremendo cómo fue que se desarrolló más que todo, porque vemos también en la historia que en el año 1054 la Iglesia Oriental Ortodoxa se separa de Roma. O sea, también ellos tuvieron como un conflicto, ¿verdad? Por no tener el razonamiento de las escrituras. O sea, algunos estaban que sí, en realidad, tenían que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús y otros no estaban de acuerdo. O sea, como que había no se ponían de acuerdo sobre eso. Por eso fue que ellos obedecieron a la reunión que habían obtenido en el año 325 en el concilio de Nicea, ¿verdad? Por eso vemos de que la historia en el siglo XVI, allí fue donde empezaron las iglesias protestantes. En 1520 las iglesias radicales, siempre en el mismo siglo XVI empezaron las otras iglesias católicas anglicanas en 1789. O sea, hay mucha historia de que recorrer y de poder analizar de que cómo fue que cambiaron estas personas el modo del bautismo, porque ellos no querían que se mencionara más el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que Él anduvo en esta tierra sanando a los enfermos, levantando a los muertos. O sea, por eso dicen en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Amén. si Dios fue manifestado en carne, o sea, ellos todavía aún viendo los milagros del Señor Jesucristo, ellos esperaban otro, ¿verdad? No, ellos pensaban que Él era nomás solo un profeta como cualquier, ¿verdad? No como cualquier, sino que como Elías, pero Él era el Dios todopoderoso, el Dios manifestado en la carne. Amén. Sabemos que si tenemos al Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Amén. Y sinceramente yo quiero recalcar esto. Es importante que nosotros seamos bautizados de la manera correcta. Si la iglesia primitiva bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, también nosotros, todo cristiano debe obedecer. ¿Por qué? Porque ellos son el ejemplo. Porque dijo Pablo en Primera de Corintios 15:2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si Pablo predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo y yo me rehúso a bautizarme en el nombre de Jesucristo, entonces yo estoy creyendo en vano. Sí. Yo no estoy creyendo el evangelio, porque el evangelio es uno, es único. Y entonces es bien importante que nosotros analicemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el nombre del Padre es un título. Sabemos que Hijo es un título. Sabemos que Espíritu Santo es un título, no es un nombre. Pero Jesús es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Hijo. Amén. Jesús es el Espíritu Santo. Dios es uno, no hay más. Ese mismo Dios se manifestó en carne. Cuando
cuando la palabra de Dios habla del término hijo, simplemente está hablando del Dios hecho carne. Amén. Sí, como le digo, creo que a veces a personas que no se informan bien, por eso es de que en la misma palabra de Dios nos dice que mi pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento. Y vemos que hay, aparte de las escrituras, podemos ver que hay enciclopedia mundial, donde el volumen 1 de la página 651 dice que en el principio todo bautismo fue por inmersión completa. En la enciclopedia católica, volumen 11, página 263, dice que en los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión en arroyos, lagunías o en bautisterios. Entonces vemos que no como ahora lo están haciendo algunos que solamente se están rociando y ya están bautizados, sino, pero dice que es por inmersión, porque tenemos también por medio de la palabra de Dios que testifica de que las personas que fueron bautizadas en el nombre de Jesús, o sea, en el primer sermón que Pedro, 3,000 judíos se añadieron a la iglesia durante la fiesta del Pentecostés y fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el mandato del Señor Jesucristo durante la gran comisión en Marcos 16:16, Lucas 24:47 fue obedecida enérgicamente por los apóstoles en el momento en que se vieron en la necesidad de bautizar a los primeros convertidos durante aquel día de Pentecostés en que nació la iglesia primitiva. Entonces, vemos que estamos bajo la palabra del Señor Jesucristo, que donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Él es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Y como su misma palabra dice, que donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, dice, y ahí estoy yo. Y Jesucristo está en este lugar. Y sabemos que también así como está aquí, está en donde sea que nos están viendo. Y vemos que hay mucho más información con respecto a Mateo 28 y 19 de la gran comisión, pero hay más escrituras, hermano Dani Ávila. Sí, sabemos, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. O sea, si nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿de quién vamos a estar revestidos? De Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a limpiar esos pecados, Él va a lavar esos pecados. El nombre es el que tiene, cuando invocamos ese nombre poderoso, cosas van a pasar en nuestras vidas, cambios hay en las personas. Dice Marcos 16:15, dice, cuando Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, como dijo el hermano anteriormente, está hablando de la gran comisión. Ellos obedecieron, ellos fueron, predicaron en Asia, en Roma, en todas partes. Y eso es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Pero el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Dice, mas el que no creyere será condenado. Es bien importante esta parte, porque nosotros que conocemos la palabra, nosotros no queremos cometer errores. ¿Por qué? Porque esto se trata de la eternidad. Amén. Esto se trata de vivir la eternidad con Dios. Y no porque alguien que está siguiendo una doctrina de hombre. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica inventó el bautismo en el nombre del Padre, cuando ellos lo manipularon a sus maneras. Yes. No es que la palabra esté mal, la palabra de Dios es verdad, todo desde el principio hasta el fin es verdadero, es poderoso, pero ellos manipularon. ¿Por qué? Porque ellos estaban justificando sus doctrinas. Y Tertuliano fue el primero que inventó la doctrina de la Trinidad. Sabemos que no podemos hacer una doctrina de un versículo. Tiene que estar respaldado por más, como por decir, el bautismo en el nombre de Jesús está respaldado en Hechos 2:38, en
en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19, en Hechos 22, Pablo, y fueron miles bautizados en el nombre de Jesús. Y yo pienso, si usted está escuchando este podcast, es importante que escarbemos, es importante que clamemos y pidamos a Dios, Señor, si algo está mal en mí, si yo no he sido bautizado correctamente, si yo simplemente he sido rociado, Señor, de niño, yo quiero volver a bautizarme. Yo quiero llevar ese nombre en mí. ¿Por qué? Porque Él es el novio de la iglesia. Porque Él va a venir por su iglesia. Él va a venir por la novia. Y si no tenemos ese nombre en nuestra vida, no somos de Él. Sí, la palabra de Dios es clara y podemos entender de que el nombre que es sobre todo nombre es el que va a salvar al ser humano de los pecados, ¿verdad? Porque solo en el nombre del Señor Jesucristo puede perdonar pecados. Y como vemos, y podemos continuar hablando mucho más con respecto a este tema que creo que hasta nos podemos llevar muchas horas hablando con respecto al bautismo del nombre del Señor Jesús, donde fue dominante hasta finales del tercer siglo. Entonces, Jesús, cuando dice en Hechos 4, 7 y 12 que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única salvación está en el nombre de Jesucristo. Primeramente es creer en el Señor Jesucristo, tener fe que Él murió por nuestros pecados, que Él dio la vida en esa cruz, Él derramó esa sangre por nuestros pecados. Él fue el sacrificio de nuestro pecado. Y vemos que también hay muchas personas que tienen muchas dudas con respecto a lo que es Mateo 28, 19, y para eso estamos, para interactuar y darle esa iniciativa que usted tiene que obedecer las escrituras, porque la Biblia dice que en ella está la vida eterna. Amén. Sí, es muy importante, hermano Rodríguez, este tema, porque en Mateo 28, 19 es un versículo poderoso, pero tristemente mal interpretado. Y a veces las personas no queremos entrar en contiendas con nadie ni lastimar los sentimientos de alguien, pero sabemos que es bien importante. Nosotros estamos tocando este tema porque es algo que vale la pena, la salvación vale la pena, estar bien con nuestro Señor Jesucristo vale la pena. Él es el único que nos puede salvar. No hay otro nombre bajo la tierra en que nosotros podamos alcanzar salvación. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta y pedir a Dios que nos dé la dirección y poder bautizarnos en el nombre de Jesucristo, que es poder en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas y recomendaciones en la experiencia que yo y tal vez usted experimentamos cuando recién llegamos a conocer la verdad es pedirle dirección a Dios, decirle: Señor, muéstrame si tú eres en realidad el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres que tienes el nombre que es sobre todo nombre, y Jesucristo se lo va a revelar, así como se lo reveló a Pablo, porque Pablo dijo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Cosa dura te da. Entonces el apóstol Pablo obedeció la voz del Señor Jesucristo. Sabemos que Pablo, él estaba adoctrinado, él seguía a pie de la letra la ley y él era perseguidor del pueblo de Dios, de los cristianos. Él torturaba a cristianos, mataba a cristianos,
Pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él no estuvo pensando, ¿será que lo hago? ¿Será que es verdad? ¿Por qué? Porque tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo va a cambiar nuestra vida. Va a haber un cambio, va a haber poder, nuestra mente se va a despejar y nosotros vamos a poder entender y diferenciar qué es lo correcto y qué no es correcto. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para mostrarnos. Él es el camino, Amén. Él es la vida, claro. Él es todo. Amén. Entonces, si nosotros pedimos a Él tiene misericordia. Dios es bueno. Él va a dar dirección. Él nos va a hablar. Él puede mandar un ángel que nos hable. Puede hablarnos en sueños. Puede hablarnos en oración. Por cualquier medio. Sí. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Él es grande. Amén. Entonces, si nosotros creemos en Él, sabemos, todo mundo sabe que Él es nuestro Salvador. Amén. Pero no lo queremos obedecer. Claro. Entonces, si Él es nuestro Salvador, si Él es el juez, si Él es el Todopoderoso, ¿por qué no llevar el nombre del Todopoderoso, del que tiene el poder para resucitarnos, para llevarnos con Él, para redimirnos? Amén. Él es únicamente el que tiene el control y Él es el que nos puede salvar. Amén. Pues hermano Dani, ha sido un gusto tenerlo en este programa de Logos, la palabra para todo el mundo, y esperamos que los que van a ver este podcast, si tienen algún comentario, pues que lo pongan ahí. Si tienen alguna duda, pues que lo pongan ahí. Nosotros vamos a estar disponibles para responder de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano Dani, para despedirnos. Amén, hermano. Y gracias por todo. Y una recomendación a los que nos miren. Si ustedes tienen una duda, como dijo el hermano, es bueno preguntar. Y estamos a la orden, y que Dios me los bendiga, y gracias. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en otro programa.